Lo que van a ver a continuación son teorías, mitos, leyendas urbanas e incluso en algunos casos historia olvidada. Es por eso que no me hago responsable de la veracidad de la siguiente información. Pues resulta que una de las leyes, pues diría como caprichosas o difícil de entender al menos, consiste en que hay un límite al momento de traer uñas postizas. ¿Por qué tan puntualmente uñas postizas? No lo sé. Pero aún más extraño es el hecho que solamente pueden traer los nacionales 25 uñas postizas. Es un número además muy raro, tal vez muy caprichoso. Inevitablemente uno se va a preguntar ¿por qué no 20? ¿Por qué no 30? ¿Por qué un número impar? Y si alguien tiene una explicación sería muy bueno escucharla. Pues así como suena de increíble e inverosímil, porque cualquiera que conozca la historia de Cuba jamás se imaginaría que aquí mismo en la isla existe un McDonald's. Pero sí, efectivamente existe. Y es que sucede que hay un punto de la isla que está arrendado desde aproximadamente 1903 a Estados Unidos. Se trata de la bahía de Guantánamo. Ahí existe una base naval completa, por supuesto de militares estadounidenses. Existe un pueblo completo que prácticamente es una ciudad de Estados Unidos visualmente. Y tiene la particularidad que ahí mismo existe un restaurante de McDonald's. Y es muy difícil hacer la relación que en un país como Cuba exista este restaurante, que es como la antítesis de todo lo que representa Cuba. Las imágenes que están viendo son originales y es justamente de la base naval de Guantánamo. Lugar que vamos a ver nuevamente más adelante en este mismo iceberg, pero de una forma mucho más perturbadora. Otra de las leyes que parecen absurdas y habla bastante acerca de la cultura o más bien de la política de aquí es el hecho que la res y las langostas no las pueden comprar los ciudadanos de aquí, ni siquiera en las provincias, porque los que son dueños de reses no podrían sacrificarla para comerla, únicamente pueden utilizar la leche. Es por eso que prácticamente la res está limitada para los turistas. De hecho, también pasa que el 90% de la producción en las provincias o en cualquier lugar se la tienen que vender obligatoriamente al Estado y al precio que ellos digan. Por supuesto, Fidel Castro como máximo líder de la revolución es casi que una leyenda y en torno a él hay cualquier cantidad de historias, de un halo de misticismo. Y una de esas historias cuentan que incluso llegó a sobrevivir a más de 650 atentados contra su vida. Algo difícil para cualquier humano, pero diría que tampoco imposible. Y es que en Colombia, pues cuando estuvo Víctor Carranza, este fue un man que sobrevivió, yo creo que a un número posiblemente similar. Por supuesto y obviamente que depende de a quién se le pregunte y de quién le digan, porque hay muchas otras personas que consideran que esto en realidad se trata más de un mito, como para dotarle de propiedades casi que sobrenaturales al líder, que se trata más como de propaganda, porque es absurdo pensar que llegaron a hacerle ese número de atentados y más aún que hubiera sobrevivido a cada uno de ellos. En diciembre de 1999 llegó a las costas de Fort Lauderdale un niño de tan solo 5 años, flotando con 2 neumáticos de carro y una botella de agua. Se trataba del pequeño Elian González. Con su piel quemada por el sol y con muchos cortes en sus manos, empezó a narrar la dramática historia de cómo vio que incluso los tiburones llegaron a comerse a su madre.
Una mujer como muchas que buscó la manera de salir de la isla, por supuesto de todos los medios posibles, y en un lanchón que ni siquiera tenía un techo para protegerlos del sol, partieron 13 personas buscando llegar hasta Estados Unidos. Lamentablemente no alcanzarían el destino y el único superviviente fue el pequeño Elian con solo 5 añitos, lo cual lo convirtió en un símbolo de las muchas personas que buscaban acomodar al lugar, llegar a Estados Unidos y cambiar su destino. De esta manera se inició una de las últimas pujas del máximo líder de Cuba con Estados Unidos por la potestad del pequeño Elian. Y es que resulta que su padre no tenía ni siquiera idea de qué estaba sucediendo porque no vivía con Elian. La madre de Elian en ningún momento llegó a contar que tenía este plan de escapar de la isla. Cuando se enteró, entonces acudió a Fidel Castro para ver si podía brindarle algún tipo de ayuda y poder recuperar a Elian y repatriarlos hasta Cuba. Bill Clinton le negaría el asilo a Elian y ordenó que comandos llegaran hasta la casa donde estaba refugiado, lo cual dio momento en el que un fotógrafo estaba esperando, ya avisado y sabiendo que iba a suceder esto, y tomó esta foto que ustedes ven, que es bastante escandalosa, emblemática y un reflejo del terror que tenía que enfrentar estas personas. Esta foto incluso llegó a ganar un premio Pulitzer en el 2008 y ante la negada del asilo para el pequeño Elian, aproximadamente 100.000 cubanos anticastristas salieron a las calles a protestar. El desenlace de esta historia es que el pequeño Elian regresó a Cuba a vivir con su padre y fue apadrinado por el mismo Fidel Castro. En este momento es un ingeniero fiel y devoto de la revolución. Dejó de ser la figura mediática que llegó a ser, pero sí que representa y es un símbolo de toda la etapa de la migración de los cubanos. Una de las artistas más reconocidas de todos los tiempos de Cuba es Celia Cruz. Debido a sus creencias, muchas personas llegaron a tacharla de bruja. Sucede que durante toda la carrera musical de Celia, ella siempre le cantó a deidades, o para ser más específicos, a los orishas. Estos son, por decirlo de alguna forma, las deidades de una religión conocida como la Yoruba. Esta es una religión que llegó con los esclavos africanos y la Iglesia Católica, pues por supuesto muy en contra de estas creencias, empezaron a tildarlos de santeros. De hecho, al día de hoy se conoce como santería. Celia, pues al ser practicante de la religión, en muchos discos incluso pues cantaban los cánticos de la Yoruba. Y pues digamos que en esta guerra que le declaró el catolicismo, pues bueno, empezaron a prohibir estos cultos. Sucede que esta religión llegó prácticamente en la memoria de los esclavos, no hubo como ni siquiera un texto. Lo cierto es que empezaron a prohibir los cultos que también incluían sacrificios animales y eso escandalizó aún más a los católicos. Sin embargo, viendo que era una lucha casi que perdida, se generó un sincretismo y empezaron a mezclar los santos católicos con los santos de la Yoruba, o con los orishas de la Yoruba más bien. Estos cantos tan extraños o tan poco usuales fue donde empezaron a decir que bueno, estas personas eran practicantes en realidad de brujería. Al día de hoy la Yoruba, junto con el catolicismo, son las religiones principales e incluso hay más creyentes en la Yoruba. Pero este calificativo de brujos, de santeros, persistió. De lo que he podido ver y de lo que he podido aprender, se trata de una religión como cualquier otra, que seguramente por la ignorancia del mundo occidental se ha visto estigmatizada, pero creyentes de esto hay regados por toda Latinoamérica. Recordemos pues que tratándose de una religión de africanos, pues donde hubo esclavos, ahí está la Yoruba. Entonces, si para ustedes es confuso cantos como burundanga, plegaria al Aroyé o Yemayá, sepan y tengan en cuenta que se trata de cantos propios y de tributos que le hicieron a los orishas. Por cierto, una banda muy popular cubana se llama Orishas, que es de hip hop y la verdad la recomiendo, es bastante buena. Puestos más arriba hablamos acerca de la bahía de Guantánamo. Este lugar que está arrendado por los Estados Unidos, que queda al oriente de la isla, muy cerca de Santiago de Cuba, la antigua capital. Hay que decir que Cuba dejó de cobrar los cheques de este lugar y están reclamando como
una intrusión o una invasión de parte de Estados Unidos. Estados Unidos se aferra al contrato que tienen de arrendamiento desde esa época. Pero retomamos a hablar de este lugar porque a pesar que no es relacionado con el gobierno cubano, pues sí que sucede geográficamente en la misma isla. Cuando Estados Unidos libró la guerra en contra de los talibanes, ocurrió una serie de abusos, violaciones, torturas y maltrato a prisioneros. Todo esto adentro de la base naval que está en Guantánamo. Por supuesto, y repito, el Estado cubano no tiene nada que ver en estos acontecimientos. Y pues yo completamente desconocía que la bahía de Guantánamo pues queda aquí en este lugar. Sucede que uno no relaciona que haya algo de Estados Unidos en este mismo punto geográfico. Pero sí, eso dio para demandas de violaciones y de derechos humanos y pues todo el escándalo, que se puede decir que es bastante reciente. Y pues una muestra, ¿no? Que no es que haya uno bueno y otro malo, sino que los pecados se podrían contar individualmente. Bueno, a partir de este momento se me va a complicar aún más los temas que voy a tratar. Así que por favor presten mucha atención porque no voy a poder repetirlo. Cuando triunfó la revolución, se empezó a rechazar todo el tema de homosexuales. Pero no era solamente un rechazo de la sociedad, sino que de hecho se creó algo conocido como las UMAP, la Unidad Militar de Apoyo a la Producción. Sin embargo, su objetivo no tenía prácticamente nada que ver con su nombre. Para ponerlo en términos que podamos entender más fácil, se trataban de campos de concentración, en donde llevaban a todas las personas que se sabía que eran homosexuales y a otras que se creía solamente por sospecha. La sospecha podía ser de cualquier tipo, tuvieran el cabello pintado, que utilizaran prendas no usuales. Sin embargo, la persecución llegó a tal punto que incluso los que eran testigos de Jehová cayeron en estos campos de concentración que existieron entre 1965 y 1968. Eran lugares de trabajo forzado, tenían que someterse a maltratos, a abusos, incluso a desapariciones. Todas estas personas fueron llevados a estos campos de concentración para realizar actividades de campo, pero se imaginarán que no se trataba de trabajo de campo normal con jornadas extenuantes abusivas, todo únicamente por tratarse de personas homosexuales. También sucedía con personas que fueran opositores de la revolución, personas amaneradas que no necesariamente tenían que ser homosexuales, o incluso llegaba a suceder que si un vecino quería tener la casa o el trabajo que uno tenía, pues ese vecino se acercaba a los oficiales de la UMAP a decirles que uno era homosexual. Sin derecho a un juicio justo, eran simple y llanamente llevados contra su voluntad a estos campos. Al respecto existe una película que se llama Fresa y Chocolate y se podría decir que el pensamiento o el juicio de esa época se podría resumir en una frase de esta película: la revolución no entra por el culo, chico. En estos campos de concentración llegaron a haber entre 10 y 15.000 personas. Los buses en los que los llevaban eran completamente sellados. Y cuando digo completamente era que no se podía ni siquiera abrir las ventanas. Trayectos de 15-20 horas tenían que estar todas las personas hacinadas en ese lugar. De tal manera que tenían que hacer sus necesidades ahí mismo y ni siquiera podían abrir una ventana para ventilar. Una vez llegaban a los campos de la UMAP, se encontraban con un letrero en el portón que decía: el trabajo os hará hombres. ¿Les suena de algo? Al final la idea era adoctrinarlos en el comunismo y a pesar que los campos cerraron en 1968, en 1971 aprobaron la pena capital y condenas de mínimo 16 años por la pura sospecha. El mismo Fidel Castro admitió su responsabilidad en estos acontecimientos. Por tanto, pues es un dato muy bien sabido, aunque hay que decir que al día de hoy Cuba es un lugar que se eliminaron todos estos prejuicios, todas estas ataques en contra de esta comunidad.
En el imaginario colectivo, el movimiento revolucionario siempre fue de personas muy unidas y muy comprometidas y además fieles y leales entre ellos mismos. Es por eso que es una sorpresa encontrarse una teoría que dice que el mismo Fidel Castro habría facilitado la muerte del Che Guevara. Hubo particularmente un discurso que dio Fidel que leía una misiva, una carta del Che Guevara. En ella pues digamos que estaría como dando un paso hacia un costado de su cargo en la revolución cubana. Según cuentan, el Che escribió esta carta en caso tal que él muriera, pero Fidel Castro la leyó cuando Ernesto Guevara se encontraba en el Congo. Según cuentan, se habría molestado muchísimo, pues porque, entre otras cosas, no sería la primera vez que de alguna forma encajonó al Che. Y pues por supuesto, cuando uno está en La Habana se da cuenta que ambos son figuras prácticamente legendarias, míticas, rodeadas de admiración y de muchísimo misticismo. Habría que entender que en realidad existieron tres personajes principales en esta historia. Por supuesto, Fidel Castro, Ernesto Guevara, el Che, y Camilo Cienfuegos. Por las casualidades, sí se puede decir, al Che lo mataron cuando estaba liderando el movimiento revolucionario en Bolivia y Camilo Cienfuegos pues murió en un accidente aéreo. Solamente quedaría Fidel como única cabeza y único líder del país. Pues supongo que habría que entender que estos acontecimientos no son, o sea, no sería algo inesperado tratándose de que son revolucionarios los tres. Pero pues la teoría apunta a que Fidel quería quedarse y concentrar todo el poder. Y por eso facilitó información para que dieran con el Che y pues tal vez tendría algo que ver en este accidente que sufrió Cienfuegos. Esta información que les estoy dando yo la leí de medios. Voy a dejar en la descripción los artículos y los enlaces para que ustedes también puedan leerlo y profundizar en esta teoría, pero quiero hacer un paréntesis enorme y es que es una teoría, no hay absolutamente nada comprobado y pues bueno, so pena de llegar a incomodar y a molestar, pues lo comparto con ustedes. El ambiente que se siente en La Habana pues es como de un secretismo de alguna forma, porque pues claramente hay personas que están en contra del movimiento, pero pues no hay como espacio y no hay como lugar para estas opiniones. Y pues como se pudieron dar cuenta a lo largo de todo el video, para mí fue como difícil e incómodo encontrar lugares en los que pudiera hablar acerca de todas estas cosas, porque me hicieron muchas veces como la advertencia, tal vez, de ser muy cuidadoso con lo que decía y a quién se lo decía, porque no todos están en la misma sintonía y es perfectamente normal, es perfectamente esperado en un ambiente como este. Y con ese ambiente ya entiendo mucho a los creadores de contenido que sienten o que tal vez sentimos que muy posiblemente sea la última vez que pisemos esta hermosa y maravillosa tierra.